Bien, hola gente, ¿qué Tú- tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y estamos con, más que un invitado, ya es un profesor acá de la casa, que es Luis Roca. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, pues perfecto. Yo encantado de conversar contigo y de participar en vuestro programa. Para mí es un honor y un placer. Sí, el honor es nuestro y aparte comentarte también, como hago siempre, que el último video que hicimos, la última conversación sobre filosofía y psicoanálisis fue un éxito acá en el canal. ¿Sí? Sí, 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 perfecto. Lo subimos completa la conversación y después también por temática, por los temas que fuimos Sí, tocando y la verdad que la gente dejó muchísimos comentarios muy interesados y aparte sirve también, sirvió y está sirviendo como una introducción tanto para la filosofía como para el psicoanálisis, así que muy sí, sí, me alegro contentos. mucho. Sí, Hoy el tema es La China da que pensar, una introducción a François Julien, un filósofo, un pensador francés. Y pienso, ¿no? En este título, La China da que pensar, en esto, ¿no? Cuánto en la historia, a lo largo de la historia de la filosofía, Oriente ha sido un gran abanico de posibilidades, una abertura de puertas en lo que tiene que ver con la cultura occidental, con el mundo occidental. Tiene una cultura milenaria, por decir de alguna forma, que ha sido, por ejemplo, si pensamos en filosofía en el mundo griego, el comercio griego ha sido principalmente con Oriente, y con el norte de África y todo lo que tiene que ver con temas incluso religiosos, filosóficos y de iniciaciones han venido prácticamente de culturas orientales. Y por otro lado, ya quizás más moderno, es Schopenhauer, es uno de los que más me suena con respecto al budismo, ¿no? Y a la filosofía esta oriental que después repercute en Nietzsche y en filósofos contemporáneos y sobre todo en esta corriente de franceses. Ahora bien, y también pensaba, ¿no? Quizás, si no me equivoco, es Jung, que trabaja también en una introducción, en una traducción que se hace de Lichín al alemán y demás. Entonces, bien, ¿qué tiene que ver la pregunta general, ¿no? ¿Qué, qué tiene que ver, qué influencias tiene esto de China en Occidente en el mundo de la filosofía? Sí, pero sí, sí. La introducción que has hecho es interesante y, bueno, evidentemente, bueno, hay toda una corriente que se iniciará, sobre todo, es verdad, con Schopenhauer, ¿no? Que incluso se puede remontar un poco antes, porque a Leibniz, por ejemplo, también le interesó mucho la filosofía china. Pero justo la idea de François Julien, y esto es interesante, es interesarse por China porque justamente para él China es lo que no tiene nada que ver, digamos, con lo que son los orígenes. Ahora hablemos digamos, de Grecia. O sea, el planteamiento de Julien, que es un filósofo francés que ahora tiene, yo creo, 69 años o así, nació en el 51, que hace estudios helenísticos, por lo tanto tiene una formación, pues, bueno, dentro, digamos, del mundo de la filosofía griega, ¿no? Un poco lo que es la base de la filosofía. Y entonces se plantea una cuestión muy original, que es, o sea, viendo todo el trayecto que va, digamos, Grecia, Roma, después Europa, Europa moderna, podemos decir incluso ahora la globalización, eh, eh, la pregunta, digamos, que se hace Julien es cómo podríamos, de alguna manera, pensar la filosofía, no únicamente remontándose a la tradición, vamos a ver, remontándose a la tradición en el sentido de decir, bueno, vamos a pensar la filosofía actual yendo a los orígenes, a Grecia, sino pensando justamente, y es una expresión curiosa suya, lo impensado. Lo impensado quiere decir, ¿qué es lo que no ha pensado toda esta tradición filosófica que se inicia en Grecia? O sea, lo que plantea la filosofía griega que luego se ha ido desarrollando, hay algo, digamos, que se ha quedado fuera. Entonces,
lo que se plantea Julien es ir, digamos, a lo que está como más afuera de la tradición. Y plantea, por ejemplo, que no podría ser la India, porque la India, bueno, es la India indoeuropea, y sí, seguro que la India sí que hay más vínculos, como has dicho antes, a lo mejor de los que pensamos, con el inicio en Grecia y todo esto, ¿no? O los pitagóricos. Bueno, en fin, pero en todo caso sí que había un contacto. También ha habido un contacto con la cultura hebrea, o sea, en fin, después todo lo que es, digamos, la influencia del judaísmo, incluso la influencia de Averroes y Aristóteles que llega por parte de la cultura árabe, la cultura hebrea también, porque evidentemente, es decir, hay Y el muchos... contacto con los persas que se dio también Exacto, durante pero muchísimo tiempo. justo con China, lo que se plantea, Julien, es que parece que no hay ningún contacto. Es una lengua totalmente diferente, que no hay ninguna raíz, y bueno, hasta digamos, bueno, más o menos ya la modernidad avanzada, parece que, como mínimo al principio, que es lo que le interesa, o sea, Grecia y China son dos cosas absolutamente contrarias. Y todo lo que se ha desarrollado, digamos, como cultura europea, hasta, bueno, hasta lo que sería el siglo XX, no tiene nada que ver con China. Entonces, lo que se plantea Julien es hacer una inmersión, digamos, en la cultura china, y Julien se lo toma en serio, que decir, no es aquello de que vaya a un curso de chino en Francia, sino que va a Francia, además en una época muy difícil, porque es el final de la Revolución Cultural, la época maoísta que está muy cerrada. Va a China, aprende chino en China y allá intenta estudiar textos, digamos, de clásicos, ¿no? Entonces, se estará ya un tiempo y lo que hace Julien, y esto es interesante, es volver, digamos, con el material conocido. Es decir, Julien, y esto es interesante, ni quiere volverse chino, o sea, porque esto es un poco también, en fin, como mínimo, los que somos de mi generación, la época hippie, la introducción al taoísmo y todo esto, que un poco la fascinación por Oriente, que esto es lo que quiere evitar él. O sea, él no quiere, digamos, sentirse fascinado ni dejar de ser lo que es. O sea, él es un europeo, un francés, y su perspectiva es esta, pero quiere como conocer lo que está más afuera, digamos, de la propia tradición, para a partir de aquí como intentar entender, digamos, lo que se hace en China a partir de lo que no pensó, que es lo que se pensó en Grecia, y lo que se ha hecho en Grecia sobre lo no pensado, digamos, que es lo que se hizo en China, ¿no? Un poco como contraponer, ¿no? Hacer como una especie de encuentro, digamos, sin renunciar a su condición de filósofo, porque él, bueno, esto si queréis luego podemos hablar también. Él en principio, digamos, no utiliza la palabra filosofía para referirse a China, porque es la palabra que utiliza, digamos, para referirse más a esta tradición. Entonces, él habla como de filósofo griego y de sabio chino, ¿no? Esto te quería preguntar, ¿no? Porque uno piensa quizás, o aparecen textos, ¿no? De filosofía oriental, filosofía occidental, pero incluso, eso te quería preguntar, si lo reconoce como filosofía, porque incluso acá se da filosofía latinoamericana, y una de las preguntas en un seminario de filosofía latinoamericana es: ¿se puede hacer filosofía en Latinoamérica o hay filosofía en Latinoamérica? Porque es esta discusión, ¿no? De todo el tiempo, obviamente, la referencia a el eurocentrismo o el pensamiento eurocéntrico filosófico. Entonces, y se discute este tema de la originalidad del pensar y demás, que después hasta incluso pensadores europeos han pensado, y hasta incluso españoles, obviamente, en esto del pensar situado, porque no ni siquiera o necesariamente el pensamiento filosófico es Grecia o Alemania. También en Francia, también hay en España y también lo hay a lo largo de Latinoamérica. Entonces digo, ¿cómo es este reconocimiento, obviamente, de el sabio, el monje incluso, o
no entraría quizá la palabra sacerdote, pero ¿no? ¿Quién es ese erudito que porta o que transmite ese conocimiento? Sí, o sea, fíjate, lo primero sí que hay una idea, digamos, que sí que es un poco ilusoria, ¿no? Que ha aparecido justo en Occidente, que es la cuestión de Oriente. Y o sea, esto no sé, no sé dónde lo leí, pero una vez lo leí y me pareció bien la expresión. Oriente es un invento de Occidente, porque no tiene nada que ver, digamos, lo que pasa en China con lo que pasa en India, por ejemplo, ¿no? Que son dos tradiciones muy, muy diferentes, ¿no? Pero bueno, referido, digamos, al caso de China, eh, el planteamiento, digamos, que hace Julien, de todas maneras, no tiene nada de eurocéntrico. Es decir, Julien dice, la filosofía surge en Grecia, eh, digamos, por una triple pregunta. O sea, la filosofía surge cuando hay una pregunta por el ser, una pregunta por la verdad y una pregunta, digamos, por la polis, por la política, por la justicia, ¿no? Y entonces dice, estas tres preguntas, China, que tiene aquí un poco para, digamos, descartar la parte eurocéntrica. China, que tiene tanta capacidad, digamos, de pensamiento en aquel momento como Grecia, estas preguntas no le interesan. Por ejemplo, en cuestión política, China nunca se ha preguntado, por ejemplo, por el mejor sistema político, como se pregunta a Grecia, por ejemplo, ni se ha preguntado ni tan solo, bueno, la idea de la justicia quizás sí, pero por ejemplo, la figura, digamos, del emperador se ha aceptado y no se ha cuestionado, ¿no? Podía haber otro tipo, digamos, de disidencia, pero no era una pregunta, digamos, política. La pregunta por el ser tampoco no ha existido, ¿no? Y la pregunta por la verdad, digamos, tampoco. Es decir, por ejemplo, hay un libro que escribe Julien, que el título es curioso, ¿no? Que dice, un sabio, o el sabio, refiriéndose al sabio chino, no tiene ideas, ¿no? Claro, esto es un planteamiento que para nosotros resulta como un poco extraño, porque parece que en principio un sabio, un filósofo, es el que tiene ideas más claras, ¿no? Pero la idea, digamos, de este sabio chino es como alguien que considera que definirse, digamos, por una idea es como polarizarse, parcializarse y no ver, digamos, la globalidad, ¿no? Entonces, la actitud, digamos, del sabio es la actitud de estar abierto a todo y estar predispuesto a todo, o sea, no limitarse. Entonces, claro, hay como una concepción, digamos, diferente, ¿no? De lo que sería la filosofía. A ver, finalmente Julien quiere evitar un poco un debate que al final igual es un debate absurdo, porque preguntarse si hay filosofía china o si no hay filosofía china, bueno, al final depende de lo que entendamos por filosofía. O sea, evidentemente Julien reconoce la potencia, la capacidad que hay o que ha tenido China desde de la misma época, digamos, de Grecia, para pensar, ¿no? Pero que ha seguido como un camino de pensar totalmente diferente. Entonces, si entendemos filosofía en el sentido de hacerse preguntas, De cuestionamiento, claro, ¿no? exacto, entonces evidentemente sí que hay filosofía en China. Pero si entendemos, digamos, la filosofía como esto que empieza en Grecia preguntándose por el ser, por la verdad, por la política y todo esto, pues esto hasta el siglo XX y por influencia, digamos, de la filosofía occidental, no estaría, digamos, en China, ¿no? Claro, incluso esto para que quede un poco más claro quizás, o para redondear la idea, hay que tener en cuenta que si Aristóteles define al hombre o el ser humano como son politicones, ese animal político, justamente ser y verdad es el ejercicio de la política, es un hacer político. Y el ciudadano de la polis, el politeia, todo esto es justamente
el estar haciendo política y como que esa esencia del ser o esa verdad del ser es política. Entonces, en este sentido, China no estaría en concordancia con esa mirada filosófica y, y, de acción, ¿no? Del ciudadano, porque justamente no habría una política de democracia en sentido griego Sí, 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 en la exacto. cultura china. Sí, sí, no, y es interesante porque, por ejemplo, lo que dice Julien es que hay una escuela, que son los moístas, que es una escuela que se plantea, por ejemplo, sí que se plantea, por ejemplo, cuestiones como la lógica, ¿no? Por ejemplo, la lógica y la dialéctica, por decirlo así, que aparecen un poco en el inicio de la filosofía, la dialéctica en el sentido del diálogo, organizar, digamos, lo que significa pensar bien, como hace, por ejemplo, con el órgano Aristóteles. Esto, en China hay una escuela que lo hace, pero que no tiene éxito, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Por tanto, Julien deja muy claro que no es que, vamos a ver, o sea, él está, digamos, totalmente en contra de una concepción que sería totalmente eurocéntrica, que seguramente, bueno, no estoy seguro, pero pienso que, por ejemplo, es la de Hegel, que sería que China es como una cultura, digamos, como prefilosófica, ¿no? Entonces, claro, pero Julien dice que no es que sea prefilosófica, es que hace otra cosa y que es muy interesante lo que hace, ¿no? Por esto, justamente él se dedica a intentar entender algo que desde el punto de vista, digamos, de China se expresa de manera muy diferente. Por ejemplo, en China, dice Julien, no existe la idea de tiempo. O sea, aparte de que no hay tiempos verbales, por ejemplo, el concepto de tiempo, por ejemplo, nosotros nos podemos preguntar qué es el tiempo. Pues, por ejemplo, en China no se lo preguntarán porque es que no existe este concepto de tiempo. Pero al mismo tiempo, Curiosamente. al mismo tiempo, pero resulta que China lo entiende todo como un proceso. Pero lo entiende todo como un proceso, pero no entiende, digamos, que el tiempo sea algo diferente, digamos, de las cosas. O sea, por Ahí decirlo así, hay sí, toda una problemática en el sentido de, tengo un amigo también que estudia japonés y se encuentra con estas cuestiones, ¿no? Primero, el lenguaje, cómo demuestra el modo de concebir el mundo y de relacionarse con las cosas que tiene cada cultura, cada sociedad, porque obviamente en esta desuso de tiempos verbales, porque por ejemplo, no sé, en el alemán predomina mucho en la gramática el uso y la implementación de verbos, y que quizás el español es con mucha más cantidad de sustantivos, ¿no? Entonces todo esto va mostrando relaciones del lenguaje. Después, obviamente, como cada lenguaje, el alemán, no sé, para todo el tema de la conciencia y de la mente, tiene 20.000 tipos de palabras distintas de nombrar las cosas, y el inglés tiene una, dos, y el español quizás tiene cinco. Entonces todo eso va demostrando quizás de alguna forma la importancia o el nivel de profundidad, de matices que va encontrando cada sociedad, cada cultura. Entonces es muy curioso ahí también en el mundo chino esto de la relación con el tiempo, porque también, a ver, los pensadores quizás filosóficos, pienso en Nietzsche o en Schopenhauer, y en los griegos presocráticos, donde la concepción de tiempo no es lineal, sino circular, y tiene que ver con el movimiento de la naturaleza, con esa fisis, esa circularidad, esa rotación, ese devenir, que está quizás en algún punto más apegado al oriental que a esa predominancia, esa decisión que vos nombrabas, que decir, bueno, no pensamos la idea de tiempo como un tiempo lineal, pasado, presente y futuro, que tiene que ver con esta noción cristiana, en la cual obviamente tiene que ver con la venida de Cristo, el Dios por venir y demás, ¿no? exacto. Sí, 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 totalmente. O sea, lo que dices es por donde van las cosas. Para China, digamos, ¿no? Es decir, la, lo- los,
las dos nociones, digamos, que tiene China, una es la de duración, bueno, o las tres, digamos, que una es la de duración. O sea, duración es la permanencia de las cosas, ¿no? Otra es la de ocasión, el momento. El momento es, digamos, lo que está pasando. Lo que pasa es que China se evita, digamos, un problema que tenemos nosotros. Nosotros decimos, bueno, el pasado ya no existe, el futuro todavía no, solo existe el presente, pero bueno, al final el presente lo reduces a un instante que tampoco existe, ¿no? Precisamente porque haces esta separación. Desde Julien, o sea, vamos a ver, esta paradoja, digamos, no existe en China porque todo es un proceso. O sea, tú y yo estamos en un proceso, no es que estemos en el presente, estamos en el proceso, digamos, de el concepto también muy importante, que es el concepto de transformación. Todo se va transformando constantemente. Pero claro, al mismo tiempo hay una duración en esta transformación, ¿no? Y hay una noción que me gusta, es interesante, de Julien, que son, hay un libro además que se llama así, Las transformaciones silenciosas. Cómo las cosas se van transformando de manera invisible y de golpe. Por ejemplo, él dice lo que ha pasado en China, ¿no? La China actual. Bueno, pues resulta que se hizo una revolución comunista y que de pronto nos encontramos que es un país capitalista, pero tampoco ha habido, digamos, o sea, ha sido una transformación silenciosa. ¿Qué es lo que ha pasado en China? No podemos decir, bueno, es que hubo un momento que el Partido Comunista Chino, no, porque el Partido Comunista no pasó, digamos, como la Unión Soviética, que se hizo, pues bueno, toda una serie de actos, Con ese ruido, congresos. ¿no? Sí, exacto, ruido, la palabra ruido, todo un ruido para decir, ahora vamos a cambiar. Y a partir de ahora vamos a pasar. No, en China y estas transformaciones silenciosas tienen mucho que ver con esto que has dicho, la naturaleza. O sea, es el paso de las estaciones. Se pasa a primavera, verano, o sea, las cosas. Y esto es muy interesante porque es también mucho la idea, digamos, de no forzar, digamos, las cosas, ¿no? Un poco el voluntarismo, esto que tenemos en Occidente, un poco como lo que pasa, digamos, cuando en agricultura, ¿no? Tú, bueno, pues, Lo que estaba los pensando, frutos van, sí, sí, en esa idea de Heidegger, que también tiene una entrevista con un monje zen, ¿no? Y demás, y él explica todo este movimiento de ocultamiento y desocultamiento del ser, y explica movimiento y dice, no, todavía en Occidente no están comprendiendo mi punto de vista del Ereignis, ¿no? De ese sí, acontecimiento, del evento, del ser, de eso, de ese juego del ser. Y dice, bueno, pero acá se lo explicas a cualquier niño, a cualquier persona adulta o con cualquier persona, y dice, acá es simplemente observar la naturaleza sí, y sí, sí, verlo. sí, Y sin embargo, Heidegger, Ser y Tiempo ya es una lucha con el lenguaje para poder describir ese movimiento que, a ver, a una agarra la página o el libro del Tao y los primeros puntos, las primeras líneas ya son esa descripción de si se busca no lo encuentra, si no lo buscas tampoco lo encontrás, exacto, si sí, sí, quiere sí, mostrarse pero siempre algo se mantiene oculto, ¿no? Y es este juego que se va sí, generando, sí, ¿no? sí, sí, no, que además, bueno, no sé si lo conoces, yo tengo un libro, seguramente sí, porque conoces mejor a Heidegger que yo, mucho mejor, ¿no? Un libro que se llama El Oriente de Heidegger, no sé si de un italiano, Carlo Salvini, me parece que es muy interesante porque justamente explica todo el interés que tuvo Heidegger, por una parte con lo que has explicado tú, ¿no? Con el tema de Japón, pero también con China, ¿no? China, que también, por ejemplo, le pasó a Lacan, ¿no? Que de hecho estuvo, bueno, incluso tuvo a François ¿no? Que es un escritor chino que se afincó en Francia,
le enseñaba, ¿no? Y yo creo que Heidegger también además tuvo contacto con un amigo, con un traductor chino que estuvieron haciendo un trabajo, tanto Heidegger como Lacan, muy paciente de intentar entender un poco lo del Tao Te Ching, ¿no? Ahora, qué curioso también esta búsqueda, por ejemplo, ¿no? Del siglo XX, XIX, XX, ¿no? De los pensadores, de tanto ir a buscar esta información, si se quiere, o esta curiosidad por el mundo oriental y en particular por China. Y bueno, con todo esto de la pandemia y demás, como que se empezó a indagar más, a buscar más información, a conocer más sobre el mundo chino y demás, a reflexionar Sí, sobre esta cultura, sobre las políticas que utiliza. Y por ejemplo, he encontrado incluso artículos, notas y demás, cómo la preocupación de China es la inversión silenciosa, en sí, todo sí, sí. caso, en distintos puntos de principales del manejo capitalista occidental. No sé, la compra de un gran porcentaje en el Pireo, también en puertos de Italia, todo Sí, lo que sí, tiene que sí. ver con las costas del Mediterráneo, inversión en ferrovías, en todo lo que tiene que ver con los traslados de los trenes y demás, y poner plata, invertir y pensar a futuro, comprar incluso invertir en propiedades dentro de Grecia o de distintos países, sobre todo Sí, del sí, sí. sur de Europa, y decir, bueno, obviamente después ahí hay toda una filosofía, hay una política Sí, de sí, sí. Estado, porque ahí es la presencia del Estado completamente. Digo, ya hay en Julien algunas matices, algunas cuestiones que ya vayan apareciendo con respecto al tratado de cómo va mutando esa visión de Estado con religión, con pensamiento. Sí, sí, no, es que son justamente este tipo de transformaciones silenciosas. A mí, uno de los libros, por aquí te lo enseño, es que estos libros, yo no sé si se han llegado a Argentina, una edición española que a mí me gusta mucho, que se llama Ciruela. Ah, sí, sí, hay libros de Sí, ciruela acá en hay Argentina. bastantes, hay muchas traducciones de Julien. De hecho, además Julien está traducido, me parece, como a 20 lenguas o así. Quiero decir que hasta está traducido al vietnamita, por decir algo, ¿no? Mm. Y estos libros de Ciruela, que están además muy bien traducidos, por ejemplo, tratado la eficacia, es muy interesante, porque un poco tiene que ver con lo que estás planteando tú. Es un poco cómo entiende la estrategia y la eficacia, ¿no? Es decir, lo que contrapone Julien es que si en Occidente la cosa funciona, digamos, a través de un plan, y un plan quiere decir eh, tú te marcas unos objetivos, una estrategia, una táctica, qué pasos vamos a seguir, etcétera. Lo que hace en cambio China es, o sea, vamos a ver, el plan siempre está como relacionado con un tipo de modelo, ¿no? Bueno, modelos en el sentido, ¿qué es lo que, un poco como imaginar qué es lo que quieres conseguir y a dónde quieres llegar, ¿no? En cambio, desde el punto de vista, digamos, de China, los dos conceptos que plantea Julien, contrapuestos a lo de modelo, lo de plan, lo de medios y fines, es el concepto de potencial de situación, en el sentido de no ir tanto con un plan prefijado, sino saber siempre en cada situación dónde está la oportunidad y por dónde hay que ir, ¿no? Esto por una parte. Y luego otra cosa que se llama como configurar. Es decir, no tanto hacerse un plan, un proyecto y tal, sino intentar configurar la situación de manera que tenga como consecuencia lo que tú quieres, ¿no?
Y esto es interesante porque es un planteamiento muy diferente, ¿no? O sea, claro, evidentemente también se le pueden hacer sus críticas, ¿no? Porque, por ejemplo, pues no sé, pues China comerciaba, por ejemplo, con Chile de Allende, da el golpe de Estado Pinochet y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Sigue por este adaptarse, digamos, siempre a las circunstancias, ¿no? Que como tú dices, esto, claro, se ve mucho además en el tipo de política, ¿no? Que de golpe dices, hostia, es que China, pues es que tiene mucho poder, ¿no? Claro, Y parece que nadie se había dado cuenta, ¿por qué no? en este documental lo que mostraba muchísimo, por ejemplo, es decir, bueno, un inversor italiano que viajaba prácticamente a China todo el tiempo, dice, bueno, uno sale 2 años o incluso 6 meses de China y cuando vuelve tiene que obviamente volver a agarrar un mapa porque cambiaron, mejoraron las estaciones de subterráneo, mejoraron los costos de los edificios de las empresas, cambian, reconstruyen, remodelan, cambian todo el tiempo y uno inevitablemente se pierde. Uno va a Roma y puede ir Sí, en sí. 6 años, volver en 15 años y va a reconocer los mismos lugares porque se mantiene todo ahí. Es decir, se mantiene, no hay inversión, dice, ¿no? Esto del crecimiento de los ingresos del PBI que cada país tiene y cómo van invirtiendo. Eso como que en China está cambiando todo el tiempo, pero sin embargo la tensión entre Occidente o principalmente en Europa, que es donde quieren ingresar, dice, bueno, tenemos que tener obviamente algunas cuestiones en cuenta a la hora de hacer los negocios y los contratos porque la política de trabajo y de explotación que hay en China, obviamente acá no se puede aplicar. De hecho, son hasta cuestiones casi en condiciones inhumanas en las que trabajan los empleados chinos. Entonces, sí, bueno, obviamente después en precio de mano de obra vos no podés competir y eso Sí, provoca sí. que haya un desfasaje económico imposible. Y además, una de las cuestiones filosóficas que más se debate con respecto al modo de producción chino, más allá de estas cuestiones inhumanas y demás que mencioné, decir, justamente es la repercusión o en algún punto es cómo, sí, cómo influye en el cambio climático, en la naturaleza, en los animales, en los bosques y demás, en el mar, en el cielo, ¿no? Todo porque obviamente, como es la filosofía ahí es el, el encargado máximo es el Estado chino y todo se representa, todo es una gran representación del Estado que tiene que ver con esto, ¿no? Estas revoluciones quizás más ruidosas ya del siglo XX, donde obviamente ahí es una máquina de producción imperial. Sí, sí, claro. Es que al final, quiero decir que al final hay una serie de elementos que permanecen, o sea, y que tienen que ver con la manera como podemos entender, pues esto, por ejemplo, pues no sé, desde el maoísmo hasta las estructuras jerárquicas que funcionan. eh, es decir, hay un... Vamos a ver, a François Julien en un determinado momento aparece un libro que se llama Contra François Julien, ¿no? Que es un libro que escribe un sinólogo suizo, poco que se llama Jean-François Villetet, que es conocido. O sea, François Villeter, pues por ejemplo, tiene un libro sobre Guangzhou que es muy interesante, ¿no? Eh, y en este libro, la crítica, digamos, que le hace varias críticas, digamos, a François Julien. Bueno, luego después, François Julien hace la La contracrítica contracrítica. y desmonta bastante las críticas que le hace porque realmente, bueno, en parte son unas críticas sin a lo mejor haber profundizado mucho, pero bueno, es igual. Lo que le critica es
que hable de pensamiento chino sin tener en cuenta que dentro, digamos, de China hay muchas diferencias. Por ejemplo, Pileter dice, ¿eh?, que si hablamos de lo que se ha llamado por taoísmo, por ejemplo, en el caso de Lao Tzu, del Tao Te Ching, y el caso de Zhuangzi, pues el Tao Te Ching casi es una metáfora un poco de defensa, o se puede hacer una cierta lectura, o por lo menos él considera que en su momento se hizo, como que es una cierta defensa, digamos, del emperador, por ejemplo, cuando habla del motor móvil y todo esto. En cambio, Zhuangzi era como muy crítico, ¿no? Entonces, Villeter dice, ¿cómo podemos hablar de sabio y hablar de Lao Tse, de Confucio, de Zhuangzi, si no tiene nada que ver, ¿no? O sea, se está comunificando una cosa que es diversa, ¿no? Y bueno, la respuesta que le da Julien, que yo creo que es correcta, porque de hecho, claro, Julien también matiza mucho, es que de lo que habla Julien son como de pensamiento de larga duración. Es decir, claro, dice Julien, claro que es verdad, esto tampoco, si hablamos de tradición filosófica, pues no es lo mismo lo que dice, yo qué sé, Schopenhauer, que lo que dice Aristóteles, ni lo que dice Kant, pero que estamos hablando como de unas líneas, digamos, que perduran, ¿no?, en profundidad dentro de una determinada cultura y sobre todo, aquí insisto, ¿no? O sea, cuando tú decías, por ejemplo, bueno, un tema que es interesante, que has sacado un poco y luego lo hemos pasado, que es si cada lengua es una visión del mundo. Vamos a ver, yo creo que no, pero que en algunos casos casi, porque el caso de China, por ejemplo, y lo que son las lenguas indoeuropeas, claro, son estructuras muy, muy diferentes, ¿no? Tú mismo has dicho, bueno, incluso el francés, el alemán, el español, pero claro, aquí igual son más matices, o sea, tampoco Claro, sí, 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 sí. yo diría que el francés o el alemán, la lengua, crean concepciones del mundo diferentes. Pero claro, contra más diferentes son las estructuras lingüísticas, y China ya es un poco el extremo, digamos, pues sí que hay. Y estas categorías, por ejemplo, esto mismo que dice del tiempo y todo esto, y de transformaciones silenciosas, pues interesante. Incluso lo que dice del sabio, pues da ejemplos de Lao Tse, da ejemplos de Confucio, cosas que realmente, bueno, son interesantes de contrastar. Y lo que hace Julien, que yo creo que está muy bien, es volver un poco para que a partir de todo esto nos replantemos cosas, replantemos qué es el cambio para nosotros, o replantemos qué es el tiempo, incluso temas de moral o incluso temas de estética, ¿no? Por ejemplo, tiene un libro que se llama Elogio de lo insípido, por ejemplo, ¿no? Que aquí insípido es, en fin, una cosa insulsa, que gris, y en cambio lo que explica él, y está bien, además lo hace con ejemplos, como en la pintura, en la música, en la literatura, en la poesía china, lo insípido tiene un valor, o sea, las cosas pálidas, neutras, es decir, y cómo esta conceptualización, que luego es una conceptualización que hace Julien, porque no, pero claro, es que justamente esto es lo que hace. Es decir, si la filosofía es, o ha sido para nosotros, sobre todo, conceptualización, pues lo que hace Julien es recoge cosas de ideas, planteamientos, digamos, intuiciones que están en China, y luego él las conceptualiza, ¿no? Y esto es una cosa interesante y rica, me parece. Estaba recordando ahí cuando comienzan las palabras y las cosas de Michel Foucault, ¿no? Donde hay toda una selección de nombres. Sí, Y dice, bueno, sí, para nosotros eso es como que carente o sí, obviamente sí, todo sí, sin sentido, pero en otra cultura, en otro contexto, en otra época, tiene un significado eso. exacto. Es como Sí, sí, decir, sí. bueno, no sé, obviamente como uno puede ir a un museo Vaticano o un museo en Europa y todo, y ve
cómo pintan determinadas obras de arte y demás. Es decir, bueno, todo eso quizá puede tener una significancia con el cristianismo, religiosa, o de algún rey que muestra poder y todo. Es decir, bueno, pero así como se pintan esos cuadros y demás, también está la mención en los jarrones chinos, donde hay todo como si fueran los egipcios, que tienen sus jeroglíficos con cada elemento, su significado, su connotación, y el conjunto de cada uno de esos elementos tiene un significado más global. Y todo Exacto. eso también en la cultura china, obviamente, está impregnado, plagado y lleno de esa cultura milenaria, que obviamente la dificultad, nosotros que somos completamente ajenos a eso, penetrar en ese mundo es toda una aventura. Exacto. Sí, sí, que justo es la aventura que hace Julien, ¿no? Bueno, pues quiero decir que esto es interesante y mérito suyo el hecho de que, bueno, él hace, digamos, la inmersión en la lengua y en la propia China, ¿no? Viviendo, bueno, unos cuantos años, ¿no? No, esto es interesante porque además está la cosa del chino, bueno, esto, yo no sé chino, o sea, lo reconozco porque, claro, esto es un poco mi límite, ¿no? Es decir, que a mí me interesaba mucho, pero bueno, ya vi bueno, que vamos a ver, que el límite es que si quieres seguir profundizando, pues... Sí, pero eh, sin embargo hay mucha gente acá en Occidente que se interesa por una introducción al I Ching o conocer temas del I Ching. Incluso después tengo entendido que según las distintas regiones también de China va cambiando el chino, no es que hay un idioma unificado. Sí, sí, exacto, va cambiando. Bueno, esto Li Ching es interesante porque, claro, a mí esto siempre me llamó la atención, porque, bueno, un poco lo que te decía antes, ¿no? Que, bueno, un poco los que somos de mi generación, con toda la cosa del hipismo, de la contracultura, ¿no? Y la fascinación, que justo, pues una de las cosas, yo me acuerdo, ¿no? Cuando tenía 20 años o así, ¿no? Lo del I Ching, las varitas, la adivinación, que era una cosa que realmente pues llamaba la atención, ¿no? Y un poco, en fin, que pues esto, ¿no? Igual se idealizaba, pero en realidad sí que luego posteriormente es una cosa que la he ido un poco trabajando y leyendo y es muy, muy interesante. Y justo Julien tiene un libro que no está traducido en español, pero se puede encontrar en francés, que se llama por una lectura filosófica del I Ching, ¿no? Bueno, parece muy interesante, ¿no? Que tiene mucho que ver todo con la idea esta también de las estaciones, del paso, o De sea, los elementos también de la tierra. exacto, los procesos, ¿no? Porque, claro, de alguna manera, y el I Ching es interesante porque claro, de hecho es un lenguaje de trazos, ¿no? Quiero decir que los hexagramas y los trigramas, de hecho no hay palabras, o sea, todos son comentarios que se han ido haciendo, pero de hecho la expresión de lo que es la estructura Li Ching es todo, digamos, a través de trazos, ¿no? Y esto es Eso con muy respecto a los trazos, intuitivo. no sé si será como con el japonés, pero digo, es todo un arte el Sí, tema de esa escritura con las pinceladas que hacen para cada una sí, de las sí, porque es que palabras. de hecho el japonés, por lo que yo sé, hecho es el chino, ¿no? Quiero decir, escrito, un chino y un japonés no se entienden por la fonética cuando hablan, pero los ideogramas son los mismos. Por esto mismo, cuando Julien se plantea, por ejemplo, también podía haber ido al Japón, pero no va al Japón porque, de hecho, claro, las raíces del Japón están en China, ¿no? Y la propia lengua, ¿no? Eso Sí, trae, sí, pues a mí lo que me genera curiosidad también en algún punto es cuando obviamente hubo guerra entre Japón y China, ¿no? Invasiones y demás. Eh, Después todo el conflicto que se genera también en la Segunda Guerra Mundial sí, entre ambos países.
y demás, pero también dentro del mundo chino. Con todo esto que estamos hablando de tema de la concepción del tiempo, de incluso de lo espiritual, el cuidado, todas las terapias que hay, y no sé si específicamente artes marciales, pero sí artes que tienen que ver con el movimiento corporal y el cuidado del cuerpo, el tema de las respiraciones y demás. También algo que me choca mucho es también la relación en algún punto de China con Tíbet, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, uno que encuentra mucho es decir, hoy China en esta máquina, también así como tiene su espiritual, quedó como de alguna forma desplazado a otro plano porque es la maquinación de la técnica esa heideggeriana en la que es millones y millones de cámaras de seguridad controlando absolutamente todo, el ojo del Estado en el celular de cada uno que lo lleva en el bolsillo, sí, sí, sí. y en ese veía uno de los documentales, el, el, el youtuber que viajaba al Tíbet, obviamente en cada una de las paradas y demás, con un documento, un pasaporte específico hecho por el gobierno chino, todas las cámaras de seguridad en la ruta, ¿no? Incluso dentro del mismo Tíbet, chinos infiltrados, por decir así, por si vos como turista querés conversar o hablar con alguien en caso de que manejaras el idioma, para sacar algún tipo de información y que comenten algo de la situación interna ahí. Y que los mismos chinos van muchísimo de turismo a ese lugar porque es como que si fueran a un zoológico o a un circo de visita. Entonces me llama, Sí, bueno, esto es la parte, digamos, oscura, digamos, de China, que evidentemente es una dictadura y evidentemente ocupó el Tíbet, ¿no? Vamos a ver, otra cosa es que tampoco, es decir, reconociendo este hecho, es decir, hubo una ocupación violenta, digamos, del Tíbet. Sí que es cierto que el Tíbet era una sociedad muy teocrática y, bueno, es decir, que la mayoría de tibetanos, yo no sé si ahora tampoco viven mejor o no en cuanto a condiciones materiales, pero bueno, esto sería, digamos, otra cuestión. Esto es un elemento, digamos, claramente inaceptable de, 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 de de este elemento, digamos, autoritario y dictatorial, digamos, de China. Claro, respecto a la cuestión cultural, claro, la riqueza espiritual, sí, digo yo, con esa sí, riqueza que exacto. hay y Volviendo a todo es esto, como, claro, la sociedad china, yo por lo que sé, que evidentemente lo que sé es limitado, pero yo diría, por lo que he estudiado, que la sociedad china prácticamente es de las sociedades menos religiosas que han existido. Es decir, es una sociedad que no se, es totalmente contrario, por ejemplo, y para mí sería casi la antítesis de lo que es la India, ¿no? Que, en fin, el hinduismo, toda la sociedad de casta, es una sociedad totalmente impregnada por la religión. Eh, Vamos a ver, en la China, digamos, antigua, está un poco el culto a los antepasados, algunas divinidades, pero bueno, un poco quizás como Grecia, es decir, no es una sociedad, digamos, religiosa, o sea, el taoísmo se convierte en religión, pero muy tardíamente, ¿no? Pero la época de Lao Tse y de Zhuangzi, de hecho, eran como sabios, y estaba Confucio, que evidentemente no era, digamos, un elemento ni una visión del mundo, digamos, religiosa, ¿no? Entonces, lo que sí llega, digamos, a China, digamos, sería el budismo que proviene de la India, y sí que el budismo se convertirá como en la tercera línea, digamos, bueno, por decirlo así, ideológica, junto al confucianismo y al taoísmo, ¿no? claro, una de las El líneas, taoísmo no como religión. Pero entonces, claro, ¿qué pasa? Que el budismo que llega a China, que sería el budismo, se mezcla bastante con el taoísmo, y luego llegaría a Japón y sería, digamos, el budismo zen, ¿no? Es decir, el budismo zen como continuación, digamos, del budismo Chan. Pero en cambio, el budismo que llega al Tíbet se mezcla también
con creencias de tipo lamaísta y todo esto que existían en Tíbet, ¿no? Entonces, en Tíbet sí que yo creo que, a diferencia de China, digamos que el budismo que llega a China es como poco religioso, o sea, es más una ética, y en cambio el budismo, digamos, que llega a Tíbet sí que se estructura mucho como religión. Entonces, claro, Tíbet y China, de hecho, vamos a ver, son dos sociedades muy diferentes, porque incluso ni la lengua tibetana tiene nada que ver con el chino, ¿no? Claro, Entonces no, no, aquí no. sí que hay realmente una ocupación que, bueno, esto ya se ha Sí, denunciado mucho, ¿no? Pero con aparte razón, no, por no. supuesto. Nosotros desde, al menos de Argentina, estamos en la otra punta como para poder solucionar algo. No podemos con nosotros todavía. Bien, yo tenía ahí como esto, ¿no? De la China da que pensar, nos está dando muchísimo que pensar, porque Sí, obviamente es remontarse a un pasado milenario y nosotros obviamente intentar hacer esa analogía o comparaciones con la actualidad y decir, bueno, ¿qué pasó en el medio? sí, Pasan sí, sí, muchas sí, cosas. sí, Eh, digo, ¿cuáles son esas reflexiones, esto, ¿no? De lo impensado que mencionabas a lo primero, ¿no? Lo sí, que sí, se por queda, ejemplo, que se queda fuera de Occidente y que recupera Julien, que sí, vos digas, bueno, estas son las reflexiones finales que quedan abiertas, quizás como invitación a sí. seguir pensando. Bueno, un poco los diferentes aspectos sería, por ejemplo, la cuestión la cuestión esta filósofo sabio, ¿no? La idea está un poco del el sabio como persona que intenta entender la globalidad, intenta estar abierto, digamos, a todos los matices y, por tanto, que prefiere, digamos, no posicionarse y no polarizarse, ¿no? Por ejemplo, esto es una idea que, bueno, quizás sí que estaba un poco presente, digamos, en Grecia, por ejemplo, con el escepticismo de Pirrón o incluso el cinismo de Diógenes, quizás, pero diferente también, ¿no? Por ejemplo, esta idea de sabio es una idea interesante, ¿no? La idea de un poco esta abertura, digamos, Me, a, me suena, me suena así como a un desdoblaje y a alcanzar una suerte de nivel de abstracción para captar Sí, como la totalidad del mundo, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Es como salir un poco bueno, de los propios límites. Que no es la concepción de sabio occidental en el sentido de erudito, que sabe, que Exacto. maneja, que quiere controlar, que calcula, Sí, y que no es el exacto. filósofo, porque justamente es el amor por la sabiduría y es el que está en búsqueda de ese saber y que no lo Sí, posee. exacto, exacto. Sí, Entonces sí. digo, son tres Es, matices es distintos. importante, es importante. ¿Eh? Y justo, por ejemplo, en el último curso de Foucault, el coraje a la verdad, justamente habla de diferentes figuras y diferencia mucho un poco la figura del sabio de la figura del filósofo, en el sentido este que estamos diciendo. Por ejemplo, el tema que te decía de la estética, ¿no? O sea, por ejemplo, la cuestión de esto, lo insípido, entendido más como, no como una cosa informe, que cansa, que no tiene Carente de ningún valor. aliciente, sino un poco la idea de lo insípido como que es capaz de recoger un poco todos los matices, que bueno, esto sería más, digamos, a través evidentemente bueno, de lectura, de visión de la pintura, de la poesía china, ¿no? Pero que de alguna manera esta idea de lo insípido que conceptualiza, digamos, Julien, nos permite poco entender lo que captamos a través de la percepción artística, podríamos decir, ¿no? El concepto este de eficacia, yo lo de eficacia sí que esto lo considero muy importante, ¿no? O sea, la idea no de ir, que es un poco, bueno, más buscar una brújula que un mapa, digamos, ¿no? Porque aquí buscamos mucho mapa, los caminos para llegar, poco tener la brújula de hacia dónde vas y a partir de aquí saber aprovechar, ¿no? Lo que llama el potencial de situación, ¿no?
no ir con ideas demasiado preconcebidas de las cosas, sino saber aprovechar lo que va surgiendo en cada momento, ¿no? Y esta visión del tiempo, esto a mí me parece visión del tiempo como ligada a las estaciones, también ligada a los lugares. No que estamos, digamos, en el tiempo y en el espacio, sino que somos tiempo y somos espacio, ¿no? Porque estas ideas, bueno, ahora lo digo un poco así por encima, pero yo creo que son importantes de la manera como las elabora Julien y, bueno, da mucho que pensar, ¿Cómo, ¿no? como para, digo, estas ideas generales que fueron apareciendo en el contraste de Occidente con Oriente, decir, bueno, quizás me da esta sensación, ¿no? Como de evolución de todo lo que nos compartiste a lo largo de la conversación, es quizás el pensamiento chino trata de totalizar un poco más, de englobar más, Sí, de dar ese sentido unificado que tienen las cosas, de unidad que tienen el mundo, el yo, ¿no? exacto. Lo divino en algún punto, y cómo el mundo occidental o la historia de la filosofía occidental y cómo eso se ha llevado a la práctica, esos pensamientos y esa mirada sobre el mundo, es todo escindir, separar, ¿no? Sí, Esto sí, de precisar, o sea, lo teórico con lo práctico, la claro, razón con la implementación de las cosas, ¿no? exacto. La persona, el sujeto y la naturaleza como objeto. Entonces, ¿no? Cómo se va Sí, sí, escindiendo, se fue separando y después justamente estos filósofos o estos pensadores que van a Oriente a recuperar es el intento de recuperación de esa unidad. exacto. Sí, 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 es esto. No, yo creo que la cosa va por aquí, o sea, es la misma lengua china, ya te digo, yo no, ¿sabes? Yo no la conozco, pero sé algunas cosas y, por ejemplo, una cosa que sé es que cada ideograma tiene muchísimos significados. Entonces, eh, la cultura es, nuestra, que evidentemente ha dado frutos, sobre todo en esto, como dice Heide, la época de la técnica, ¿no? Cómo precisamos tanto las cosas que, como tú dices, las escindimos y las separamos, ¿no? Por ejemplo, los ideogramas chinos tienen muchos significados. O sea, vamos a ver, yo digo, ¿qué quiere decir, yo qué sé, camión, justicia, desde las cosas más concretas hasta las más abstractas, y hablamos de la definición, pero cada palabra puede entenderse, evidentemente, con otras palabras. Pero en cambio, un ideograma puede decir 30 cosas diferentes y la Claro, única manera es entenderla dentro del contexto. del Entonces, contexto. dentro del Es, contexto, o sea, sucede tienes que leerlo todo y relacionarlo todo. algo similar con, no sé, logos. Sí, A decir, bueno, y logos, y bueno, hay que ver qué es lo que están queriendo decir ahí en el sí, sí, contexto. sí. Pero claro, Eh, todo en realidad es... con el hebreo, si no me equivoco, creo que es cuando comienza el Evangelio de Juan, ¿no? Que aparece el tema del verbo, carne, y ahí Sí, también la problemática de qué se traduce ahí. sí, 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 exacto. Eh, Bueno, incluso otra cosa que he dicho que no quería olvidarme, por ejemplo, una de las cosas que dice Julien es que la diferencia entre teoría y práctica no existe, de hecho, en China. O sea, no, la concepción que tenemos nosotros, que bueno, esto hay otro, bueno, otro tema, que si quieres otro día hablamos, que es el tema de Pierre Radot, que de hecho Pierre Radot sí que entiende más, digamos, la filosofía antigua, la entendería más en el sentido pues esto, una práctica, pero bueno, eh, digamos, todo lo que quieras, pero nosotros tenemos la diferencia. O sea, podemos considerar que una cosa es más teórica, que es más práctica, que la teoría tiene que estar ligada a la práctica, pero hacemos esta diferencia que para ellos, digamos, no existe. Entonces, cuando, por esto, cuando ya en el mundo griego, en realidad, una buena práctica requiere de la teoría, ¿no? Es como decir, bueno, si no está exacto, bien, ya estar pensando es estar poniendo en práctica. exacto, sí, sí, sí.
Y bueno, pues yo creo que es vamos, en fin, yo invito, digamos, a la lectura de François Julien porque yo creo que realmente vale mucho la pena. Título del libro, Luis, para que quienes lo quieran Bueno, buscar. mira, tengo aquí todos los libros. Bueno, todos no, porque tengo como 10 o 12, pero tengo algunos. Por Así después ejemplo, lo dejamos escrito para que a quien le sí, por ejemplo, interese. este libro, este se llama Del tiempo, ¿eh? Elementos de una filosofía al vivir. Genial. Este quizás justamente habla del tiempo, como de la idea esto de la realidad como proceso y todo esto. Y de la Y luego, transformación que mencionabas. sí, tú luego hay otro que se llama, es más pequeño, que bueno, que también se puede leer, que se llama Las transformaciones silenciosas, Ah, que habla específicamente de esto. Pero bueno, el otro lo encuentro un poco más amplio. A mí me gusta mucho el que he enseñado antes, el mm. Tratado de la Eficacia, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, también hay un libro que no hemos hablado ahora sobre el tema de la moral, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí sí que hace una comparación Julien con la teoría de Mencio, que es seguidor de Confucio, lo contrasta un poco con filósofos de la Ilustración como Kant y como Rousseau. Aunque de hecho, y yo por lo que sé estoy de acuerdo, Julien consideraría que las filosofías, digamos, occidentales que están más de acuerdo con lo que él ha visto en China serían en filosofía antigua el estoicismo y en la filosofía moderna Spinoza, ¿no? También. Mm. Porque ahí Kant ya hace una decisión entre la razón pura y Sí, la exacto. Bueno, práctica. Julien lo utiliza bastante por ejemplo, aquí con el tema de la moral y todo esto. Pero bueno, Claro, está porque claro. es imperativo categórico que postula ahí como idea, ¿no? Sí, Entonces sí, ¿no? Y es genera todo un curioso, conflicto. sí, pero es curioso porque lo leí, no sé, en una ocasión que también me sorprendió un poco, ¿no? Que dentro, por ejemplo, del budismo, que la filosofía, de hecho, así occidental, que les llama más la atención, es Kant por la teoría moral, ¿no? Porque los otros, evidentemente, no tiene nada que ver porque es una cosa muy construida, digamos, desde el sujeto, que es todo lo contrario, ¿no? Y bueno, yo, como has dicho tú, también con Heidegger, de hecho, parece que sí, en el libro este del tiempo hace un cierto debate con Heidegger, Julien, bueno, viendo elementos que podían tener de acuerdo y desacuerdo, digamos, con lo que es del Chile. Así que, bueno, Luis, Bueno, agradecerte por todo lo que en nos has fin, un placer. Sí, contado. sí, no, sí, sí. Realmente es un tema que yo no conocía en absoluto. La gente le va a interesar, le va a gustar porque también genera muchísima curiosidad todo esto Sí, 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 yo del creo, sí, mundo sí, oriental. sí, Y cómo repercute, porque tiene obviamente sus repercusiones y sobre sí, todo en esta época, en estos últimos años, donde, como mencionamos antes, que China va avanzando sí, sí, y hay que sobre entenderlo también, Occidente, sí, 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 eh, desde las inversiones que va haciendo, va generando que muchas personas, habitantes, ciudadanos chinos, se instalen también en países occidentales y obviamente vayan tomando, no sé, cada país creo que tiene su barrio chino, cada capital del mundo tiene sí, su sí, barrio sí, chino, donde uno encuentra muchísimos elementos que hacen a su cultura y a su sí. universo de cuestiones. Así que darte las gracias nuevamente Vale, y el gracias a próximo ti vamos por a ir con Pierre Radot. Sí, yo creo que Pierradot, sí, además lo podemos relacionar también con Foucault y todo esto. Yo creo que Pierradot vale la pena también de conocer y tampoco es muy conocido. Así que, bueno, muchísimas gracias Luis y nos Vale, estamos gracias viendo a ti por muy invitarme, pronto. por tu conversación, que siempre es un gusto, y hasta la próxima. Muchas gracias.